Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Nido Bienestar en Comunidad. Es una comunidad interdisciplinaria de especialistas en bienestar con visión en justicia social. Y es por eso el motivo de de este encuentro, de este tema, ¿no? En el que pues iremos discutiendo de una diversidad de temas, justo por la diversidad interdisciplinar, que justo las realidades que vivimos pues lo requieren, ¿no? Y esta tarde, noche, pues acompáñanos con un tecito, un cafecito, tu bebida favorita para esta tarde lluviosa, que hemos estado con mucha lluvia, muchas inundaciones también. Y bueno, el día de hoy pues vamos a hablar de lo que no se nombra no existe. Hablemos de las violencias en las relaciones, ¿no? Que de alguna manera pues es un tema súper imprescindible cuando hablamos de lo mental, de la salud sobre todo, ¿no? Y de nuestro bienestar de todos y todas. Pues me gustaría empezar a contarles un poquito cómo es que me adentro a este tema o a estos grandes temas. Pues tiene que ver con mi formación de terapeuta. Cuando yo estaba haciendo la maestría en terapia familiar, pues evidentemente hacemos práctica supervisada y bueno, los casos iniciales con los que yo me fui adentrando, pues tenían algo que ver con violencias y esto me sorprendió en algún punto, ¿no? O sea, mi primer acercamiento como psicoterapeuta en formación fueron y que tengo que aclarar que no eran el motivo inicial de consulta, ¿no? El motivo inicial de consulta era duelo, era crianza, era problemas de otra índole. Sin embargo, conforme iba avanzando el proceso psicoterapéutico, me encontraba, ¿no? con violencias, ¿no? Tengo que ser honesta y yo no tenía tanto foco o tanta atención en estas violencias, pero sí fue llamando mi atención y entonces fue cuando dije, esto le ocurre a tal, como terapeutas, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Si quizás no vienen para trabajar o porque no tienen presente esa violencia, ¿hasta dónde, no, está mi responsabilidad como terapeuta de dejarlo pasar y omitirlo o visibilizarlo, evidenciarlo y ver qué acontecía, ¿no? Porque creo que sí, las violencias son uno de los temas que más me he enfocado y justamente por estos inicios, ¿no? Por darme cuenta y decir, oigan, está presente en estas narraciones, en esto lo que me estás contando, un evento o una situación que se vivía, ¿no? Y entonces por eso fue que mi tesis de maestría en ese momento pues se dedicaba a los actos de responsabilidad, ¿no? Y qué podíamos hacer para sumar a la vida de esas personas, ¿no? Y también pues trabajar con los efectos que ya iré comentando que estas conllevan, sin perder obviamente el foco de inicial, que fue lo que trajo a las personas a terapia, ¿no? Y bueno, pues ustedes se preguntarán, ¿qué es violencia? ¿No? Y también inició la conferencia con esta frase pues muy atribuida a todo este movimiento social, lo que no se nombra no existe, ¿no? Y aquí es importante para mí compartir que el nombrar las cosas pues conlleva toda una serie de cosas y de investigación. Tengo también que comentarles que no todo se ha podido nombrar, ¿no? Hay fenómenos sociales y de interacción en los que pues no los hemos podido nombrar, ¿no? Es por eso la importancia de las investigaciones, ¿no? Y nos podemos encontrar con términos que los hemos ido, llamémosle, bautizando, ¿no? Como doble jornada, techo de cristal, feminicidios, ¿no? Han sido palabras que se han ido integrando al vocabulario porque visibilizan o hablan de una realidad, ¿no? También ahorita la ley Olimpia, ¿no? Todo está en construcción, ¿no? En co-construcción conjunta a través de las realidades, y no solo las realidades, sino las problemáticas y situaciones que nos afectan, ¿no? A todas y a todos. Entonces, justo decir lo que no se nombra no existe, es porque a través del lenguaje o a través de las palabras vamos haciendo real, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? Incluso validándolas, ¿no? Y bueno, por ahí Rosa Cobo tiene un artículo que se llama pactos de silencio y violencia patriarcal, ¿no? En donde habla con respecto a cómo los pactos de silencio mantienen, ¿no? o perpetúan las violencias de generación en generación.
Esto no quiere decir que se sugiera a todas las personas que hemos vivido, hemos experimentado violencia, que las contemos, ¿no? Si bien es un recurso muy importante, el ya no tener el silencio, es muy importante también respetar pues las vivencias y que la persona puede contarlo o no puede contarlo, ¿no? Ahorita lo iremos viendo. Pero bueno, entonces, ¿qué es la violencia, no? Según la ONU, la violencia es el uso de la fuerza o del poder para herir a alguien de forma deliberada, ¿sí? En la parte del término de la violencia sí implica que yo lo hago con la intención de, ¿no? De lastimar, de herir, ya sea para obtener algo, no sé, los beneficios pueden ser diversos, ¿no? Y entonces es interesante que la violencia la experimentamos constantemente en nuestras vidas, ¿no? Pero quizás no nos damos cuenta de la afectación que puede tener, ¿no? Y también algo que hay que aclarar es que existe en todos los lenguajes y en todas las culturas, y justo ha permeado las relaciones, ¿no? También otra característica de la violencia es que atenta contra la dignidad, ¿no? La dignidad humana y las necesidades básicas, incluso hasta la vida, ¿no? Sí, la violencia es un hecho que ofende gravemente a las personas, ¿no? Uno de los efectos que yo como psicoterapeuta me he dado que tienen o que tenemos las personas que hemos vivido violencias es miedo, ¿no? Como una de las emociones que aparece como consecuencia de ello, vergüenza, ¿no? De esto que me pasa me hace sentir avergonzada, culpa, ¿no? Con respecto a esto, inseguridad, ¿no? Empezar a sentir inseguridad, tristeza, desconfianza y de una u otra manera una desesperanza, ¿no? Se pierde como la confianza completamente. Y digo, más cuestiones a nivel psicológico y mental, ¿no? Ya podemos ver cuestiones que repercuten en la autoestima, en la identidad, en la libertad de las personas, ¿no? Me he dado cuenta que muchas de las personas diagnosticadas con TLP, que en su mayoría son mujeres, pues tienen una vivencia o tienen varias vivencias fuertes, ¿no? Incluso traumáticas de violencias. Y es interesante porque también podríamos ver el diagnóstico como un efecto, ¿no? de la violencia, una forma de responder, ¿no? Ante situaciones que nos agreden, pues física, no necesariamente, pero mental y emocionalmente, ¿no? Y bueno, las personas que pueden tener, pues tienen dificultad a veces para reconocer emociones, pueden estar involucradas en conductas de riesgo, ¿no? Y bueno, la violencia tiene varios frentes, ¿no? Ahorita en esta parte del bienestar como una cuestión de salud, ¿no? Viene siendo un problema de salud pública, pero también se tipifica como un delito, ¿no? Un delito a la violación de derechos humanos por esta parte, ¿no? De que se hace de manera intencional. Y bueno, también cuando hablamos de violencia o para comprender la violencia, tenemos que estar enfocados en las desigualdades, ¿no? Y ciertas diferencias que pueden haber al ejercer. Ahí a veces hablamos de la interseccionalidad, ¿no? En cuanto a quiénes son la parte privilegiada y la parte normativa y la parte como más, llamémosle como desvalorada, ¿no? Lo femenino no está dentro de esta interseccionalidad, así como la edad, la diversidad, ¿no? La diversidad funcional, la parte de la orientación sexual, la clase, ¿no? También es parte de qué personas son más vulnerables o desde qué lugar se va, ¿no? Como considerando esto. Entonces, justamente esta comunidad de nido, ¿no? Pues nos hace enfocarnos un poquito en la parte de justicia social y en la parte del bienestar, ¿no? Entonces, fíjense que yo pensaba, ¿no? Que como terapeuta, pues tienes un lugar de poder, ¿no? En el espacio terapéutico. Y aquí quiero citar a Desmond Tutu, una persona que ganó el premio Nobel en 1994, y decía que la neutralidad, ¿no? En situaciones de injusticia no es elegir el lado del opresor, ¿no? Creo que en ese sentido, cuando alguien es neutral ante una situación injusta, elige el lado del opresor, porque claro, también la omisión o la normalización de ciertas acciones que están lastimando o dañando a alguien, pues es parte de mantener el problema, ¿no? Es por ello que yo me he enfocado, ¿no? En nombrarlo primero, visibilizarlo y, bueno, ahorita vamos a ver la parte de la atribución de la responsabilidad. Y bueno, por otro lado, también tengo que mencionar que me he encontrado en esta parte de las violencias
la puntuación o la perspectiva de género, ¿no? Que es un poquito Chamamanda, ¿no? Una dramaturga nigeriana, nos comparte, ¿no? Que el problema del género es que prescribe, ¿no? Cómo debemos ser en lugar de reconocer quiénes somos. Y entonces ahí está el problema, porque si a mí me prescriben ser de una manera y al otro de otra manera, no nos estamos reconociendo quiénes somos y podemos empezar a forzar, a amedrentar, a dominar, ¿no? Porque ese es mi rol, ¿no? Entonces es bien importante que sí, cuando estemos tocando este tema social, sí contemplemos, consideremos la interseccionalidad, la parte del género, porque son parte también de esa responsabilidad, ¿no? Y entonces, a ver, el tema de la violencia se convierte en un producto público visible y muy complejo. ¿Vale? No es causa-efecto, ¿no? Es por eso que las lógicas que vayan de causa-efecto van a quedar muy cortas para el análisis de la complejidad de la violencia, ¿no? Y por ahí nos comentaba de Miguel que esto ha pasado de ser visto de un drama personal, ¿no? Porque antes se consideraba esto es algo que te pasa a ti o te está ocurriendo a ti, de un drama personal o individual a un problema social y político, ¿no? Porque justo sí había una coincidencia en mis casos, ¿no? O sea, que no solo le pasaba a María, no solo le pasaba a Carmen, ¿no? Estas cuestiones que las atravesaban, ¿no? Si no había esto que decía una profesora, mal de muchos, consuelo de muchas, pero encontrar, ¿no? Como una parte eje, ¿no? Una parte que nos va diciendo, ¿no? Es por ello que cuando hablamos de violencia es importante rescatar la dimensión social, política y cultural y de género. Eso sí es súper importante, ¿vale? Porque es claro, tenemos muy normalizada la violencia y legitimada también, ¿no? Aquí quiero mencionar también la atribución de la responsabilidad de la violencia es nada más y nada menos que para quien ejerce la violencia, ¿sí? Esto nos lleva a hacernos responsables, ¿no? Pero también nos lleva a no victimizar, ¿no? O a no revictimizar a las personas o culparlas de un hecho que ellas no están generando, ¿vale? La violencia es de quien la ejerce y creo que esa es una de las cosas muy importantes que quiero compartirles, ¿no? En esta tardecita cuando hablamos de la violencia. Y bueno, y por ahí también quiero mencionar a Galtung sobre la violencia cultural, ¿no? Imaginemos, él habla de cómo se puede justificar y legitimar la violencia, ¿no? Y la violencia son todos esos actos hirientes que son con la intención de herir al otro para yo sentirme, no sé, más alto, para yo tener cierto ventaja sobre el otro, ¿no? Y ahí podemos encontrar términos como manipulación, como acoso para yo obtener algo, ¿de acuerdo? Entonces, imaginemos un iceberg, ¿no? Y en la punta del iceberg lo que vemos es la violencia directa, de acuerdo a Galtung, que es lo que sí vemos, ese golpe, esa grosería, ese insulto, esa tortura, incluso ya lo más alto, pues la pérdida de la vida, ¿no? O que se mate, ¿no? A la víctima. Pero debajo del iceberg hay muchos actos sencillos, ¿no? Como culturales y también estructurales, ¿no? O sea, la violencia puede tener una jerarquía. No necesariamente las relaciones de poder son violentas, no. Sin embargo, sí pueden, ¿no? Por ejemplo, el profesor, ¿no? El profesor y la alumna tienen una jerarquía, sin duda alguna. No quiere decir que haya una relación violenta, ¿no? Esa es una parte estructural. La violencia estructural es cuando el profesor le empieza a coquetear al estudiante, le invita a salir en otro mood. ¿Por qué? Porque la estudiante tiene una cuestión de obedecer, es que es mi profe, ¿no? Y lo estoy diciendo en ese término genérico porque es lo que más conocemos, ¿no? Porque es lo que más se ha escuchado, ¿no? Es que me está invitando mi profesor, pero claro, él tiene el poder de mi calificación o él tiene el poder de evaluar algo, ¿no? Entonces a eso nos referimos con estructuras o jefes con sus empleadas, por así decirlo. Y bueno, la violencia cultural con respecto a ideologías, ¿no? Con tradiciones, sí, de alguna manera creo que el caso más claro actualmente es del Chicharito, ¿no? De este jugador
no sé si están al tanto, pero pues bueno, él salió a decir como a perpetuar un rol de cuidados por la parte femenina, y creo que eso no es algo, ¿no? Que se prescriba, que digan la feminidad te incita a que estés en tal lugar o en tal otro, ¿no? Creo que estamos hablando aquí de la libertad para decidir y para elegir qué es lo que quiero para mí, y no necesariamente el forzar o el coercionar. Por ahí también Eduardo Galeano habla sobre la maté porque era mía, ¿no? Esta noción también de propiedad, y aquí también tenemos que hablar de los mitos del amor romántico, ¿no? De cómo en nombre de la violencia, en nombre del amor, perdón, en nombre del amor se padece, se sufre, ¿no? Y se nos ha dicho que entre más sufres, más amas, o entre más te hagan sufrir, más amas, ¿no? Entonces, esa es otra parte también muy importante. Y algo que no quiero dejar fuera también es la relación entre amigos y amigas, ¿no? Quizás la de pareja se ha visibilizado más, pero también existe esa violencia entre amigos, amigas, ¿no? A través de que la broma, a través del que no aguantas nada, ¿no? Creo que el humor también es una área importante de análisis, porque puede replicar ciertas violencias, ¿no? Y cómo nos damos cuenta cuando es una violencia, porque ya la persona se ríe, no se ríe, le está afectando. Creo que en ese sentido hay que ser muy observadores de cómo me conduzco por la vida, y lo que yo digo o hablo, cómo impacta a las otras personas, ¿no? Y también viceversa, ¿no? Si el comentario, la bromita, no me pareció esta persona, creo que es muy importante considerar como un acto que se está haciendo para hacerte sentir menos, ¿no? Para denigrarte también, ¿no? Y bueno, decir que no existen violencias pequeñas, ¿no? Creo que pensar que solo la violencia es el golpe o algo más físico, pues es omitir todo lo que se viene gestando con anterioridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo algo que me ha servido para trabajar con violencias, creo que últimamente es más fácil reconocerlas, sin embargo, bueno, es un trabajo que hay que seguir haciendo, el hecho de saber que si algo no me está haciendo sentir bien, o algo ya me está generando, no sé, ansiedad, ¿no? Alguna cuestión, es que lo tengo que revisar, ¿no? Y quizás platicarlo con a quien más confianza le tengamos. Una de las cosas importantes es saber que pues nadie es un receptor pasivo de una situación así, ¿no? Yo en mi experiencia como terapeuta narrativa, ¿no? Me he dado cuenta que las personas tenemos actos de resistencia ante ese tipo de vivencias, y en ocasiones es muy importante revisarlos, ¿no? Porque incluso, ¿no? Hasta quedarte quietita, callada, en silencio, en un rincón, es una forma de responder a la vivencia que estás teniendo, ¿no? En este caso del agresor. También es importante ser respetuosos, ¿no? A la hora de cuando alguien nos cuente una situación de este estilo, ¿no? Creo que las personas son expertas en sus vidas, y eso me queda claro sobre las decisiones que puedan tomar, ¿sí? Es importante que no forcemos, ¿no? A las personas o que estamos viviendo este tipo de situaciones a hablar o a decir, ¿no? Porque, ¿no? Hay una parte aquí que implica estar presente, ¿no? Hacer una escucha activa, abrazar la vulnerabilidad, y yo propongo que esto fue muy viral, el amiga date cuenta, ¿no? Date cuenta que no te quiere, date cuenta que tal, cambiarlo por la parte de, hey amigo, ¿no? Date cuenta que estás hiriendo, ¿no? Hey amigo, date cuenta que la estás lastimando o lo estás lastimando, ¿no? Pero además yo propongo la parte de amiga o amigo, cuenta conmigo. No, porque creo que no solo es exigirles que se den cuenta de alguna situación que a lo mejor yo ya vi, sino implica un proceso de acompañamiento, ¿no? En ese sentido. También es importante que validemos y acreditemos la experiencia. En ocasiones sé que a veces nos da la curiosidad y queremos dudar de la historia, pero es que eso me lo cambiaste ayer, o eso no fue así. En ocasiones, pues a veces las cosas están en desorden, ¿no? Sin embargo, no
es importante no juzgar ni tampoco empezar a aconsejar, ¿no? Porque podemos culpabilizar a la víctima de, ay, ¿por qué no nos habías dicho antes, ¿no? O preguntas que nada contribuyen a que la persona pueda encontrar su bienestar, ¿no? Y que las podemos revictimizar. Pero ¿por qué saliste hasta ahora? Y creo que la cultura de la revictimización está en la cultura, ¿no? Por ahí veía un cartel que decía, guarda tu celular y tu dinero porque por eso se suben a asaltar, ¿no? En lugar de dar cuenta que la gente que se sube a asaltar, pues, no, es un hecho delictivo, ¿no? Que atenta contra la violencia, pero que es parte de un problema mucho más grande, no porque yo saque mi celular o porque yo saque mi dinero, ¿no? Justo el hecho de culpabilizar o de revictimizar hace que no estemos atendiendo, ¿no? Los orígenes o las cosas en las que se empieza a gestar esta parte, como lo podemos ver, como la pobreza, como el aprendizaje, ¿no? Como un sinfín de situaciones que están detrás. Y otra parte para acompañar la violencia es ser muy paciente. Hay que respetar el ritmo de cada persona para hablar, para abordar la situación y no presionar a que nos diga algo, ¿no? Porque uno puede ser como darse cuenta de, yo ya había visto que ahí había una cuestión de violencia, pero es importante esperar, ¿vale? Y en esa espera nos podemos cansar también, ¿no? Y se vale decir, oye, yo que estoy fuera, ¿no? Creo que es lo mejor decir yo estoy fuera de esta situación o de esto que vivimos, a quedarnos y entorpecer o no sumar, ¿no? Porque el otro punto que quiero abordar es cuidar de uno mismo, de una misma, ¿no? O sea, estar pendiente en mis sentires, ¿no? Creo que en terapia lo podemos ver más estricto, pero sí puede ser abrumante o preocupante, ¿no? Escuchar o estar sobrepensando, ¿no? Y si sentimos que nos puede sobrepasar una situación de esta índole, pedir ayuda, ¿no? Creo que es una de las cosas súper importantes, ¿no? Entonces, escuchar, ser paciente, tranquilizar a la persona, atenderla y respetar, ¿no? Son como los puntos más importantes para pues acompañar, ¿no? a las personas que están viviendo alguna situación de ese sentido. Tengo que decir que en mi experiencia acompañando procesos de personas que han vivido violencias, hay veces, o una persona me contó que no necesitó hablarlo y ella se sintió muy acompañada de sus amigas, ¿no? Cuando justo le preguntaba, ¿no? De, oye, ¿y qué te hizo, no? Como no perder la esperanza en el mundo después de que te estaba pasando esto, ¿no? Me dijo, fíjate que aunque nunca se los conté a mis amigas, yo sentía, las sentía cerca, sentía que ellas me acompañaban, ¿no? Entonces, creo que es importante a veces no querer saberlo todo, ni resolverlo todo, ni sentirnos los que vamos a salvar, ¿no? La vida de todo esto, sino humanizar, y con estos puntos es súper importante, no juzgar, no culpar, no revictimizar, saber que si esto me está quedando grande, pues acompañarle a la persona a pedir ayuda, si no quiere a lo mejor avisarle a alguien que sepa más y empezar a tejer una red, ¿no? Una red de apoyo, porque considero que pues la violencia requiere de una atención sobre los efectos, pero también sobre la prevención, ¿no? O sea, no solo los efectos de lo que ya trajo, ¿no? Sino también apostar por la prevención, pero saber que esto es algo que nos atañe a todas y todos, ¿no? Porque lavarnos las manos y decir, ay, no, yo nunca he vivido violencia o yo nunca he ejercido violencia, me parece muy peligroso, ¿no? Porque quizás no estamos siendo demasiado conscientes de que eso nos atraviesa de una u otra manera, ¿no? En el transporte público, a través de parejas, ¿no? Y que también hay sutilezas en ciertas violencias, ¿no? La persona no te necesita gritar, golpear, amenazar, ¿no? Sino hay otras índoles en las que puede aparecer, ¿vale? Y para eso necesitamos de otros ojos que nos ayuden, nos acompañen, ¿no? Y entonces la apuesta está a construir lugares seguros y de confianza, ¿no?
Leía una frase que decía: los espacios seguros no existen, se crean, ¿no? Y justo yo espero que Nido sea un espacio seguro y de confianza en el que ustedes puedan tener y apostar a su bienestar, ¿no? Justo creo que de esto se trata esta comunidad, ¿no? De varios especialistas con diferentes puntos de vista, trabajando con diferentes realidades, con diferentes situaciones problemáticas que son parte de la complejidad humana, ¿no? Y pues yo espero que Nido sea eso para ustedes y que bueno, si hay preguntas de lo que pude compartir el día de hoy, pues me las dejen ahí en el canal, ya sea por Instagram o por YouTube, y pues bueno, ya veremos si hacemos otro videíto, ¿no? Para pues seguir hablando de los temas de su interés, ¿no? Creo que también ustedes bueno, nos complacería mucho que participaran, ¿no? Que nos escribieran: oigan, yo quiero que hablen de este tema, oigan, ustedes los terapeutas de ahí, hagan un círculo de conversación, ¿no? Ya veremos qué otros proyectos toman Nido, pero bueno, esta es mi aportación de hoy, y pues que me gustaría escucharlas, si quedó alguna duda o si quieren compartir algo más, aquí estamos para escucharles y acompañarles. Bonita tarde.